Hola, bienvenidos. Mi nombre es Catherine Cuervo. El día de hoy los acompaño por parte de Aire y Colmena. Yo soy profesional en seguridad y salud en el trabajo y el día de hoy vamos a tratar el tema de lo que es la seguridad vial. Primero que todo los contextualizo. La seguridad vial van a ser las diferentes acciones y mecanismos que van a garantizar el buen funcionamiento de la circulación del tránsito mediante esa utilización de conocimientos como serían los reglamentos, las leyes y las disposiciones que definan los países y las ciudades de manera independiente y normas de conducta que van a tener esos diferentes actores viales. Esos actores viales que vamos a encontrar son los peatones, pasajeros o conductores de los vehículos y en fin es dar una correcta utilización de esa vía pública previniendo así que ocurran los accidentes de tránsito. Esta seguridad vial se va a encargar de prevenir o disminuir o minimizar los daños y efectos que van a provocar los diferentes accidentes viales que se puedan presentar. Y su principal objetivo va a ser salvaguardar la integridad física de las personas que transitan por ese espacio o esa vía pública, disminuyendo o eliminando los diferentes factores de riesgo que podemos encontrar. Dentro de esta seguridad vial vamos a encontrar dos factores que sería la seguridad activa, que van a ser esos mecanismos establecidos para prevenir que ocurran los accidentes de tránsito, como por ejemplo el sistema de frenos de nuestro vehículo, ¿ya? Y una seguridad pasiva que va a disminuir las lesiones que se pueden generar por ese accidente de tránsito para ese conductor posiblemente. Entonces, ejemplo, en el motociclista, esa seguridad pasiva va a ser los diferentes mecanismos que utilice ese conductor para protegerse, como sería un casco o una ropa apropiada para hacer la conducción de ese vehículo. La seguridad vial tiene tres factores por los cuales se podrían generar los diferentes eventos de tipo tránsito. El primero es el factor humano, en donde este va a tener una posibilidad de aportar un 90% de responsabilidad frente a lo que está ocurriendo, ya que van a ser todas esas acciones y hábitos que tenemos como conductores que normalmente las mostramos cuando estamos frente al volante o frente a esa dirección de ese vehículo, ¿ya? En este caso tenemos factores como las distracciones de esos conductores, las detenciones momentáneas, situaciones de alcohol o drogas que intervienen en esa conducción, las diferentes distracciones tecnológicas. Actualmente el celular ocupa el número 1 en esas distracciones tecnológicas, la ira en esos conductores que inicia desde el momento en donde estamos teniendo malos pensamientos con otros conductores, como por lo menos el buñuelo, la licencia si se la ganó en un paquete de chitos y muchos otros pensamientos y groserías que pueden quedar o salir de nosotros. Entonces es importante controlar ese tipo de factores ya que nos pueden generar más situaciones de riesgo. Otro que tenemos y que aporta una responsabilidad posible de un 6%, siendo en este pues sumaría un 96%, se iría a la vía o el entorno por donde transitamos. Entonces ahí entra a identificarse el estado posible en que se puede encontrar esa vía, si está en mal estado de pronto con huecos, si de pronto es una vía en muy buen estado y de pronto la condición climática ha alterado el estado de esa vía, entonces se vuelve un poco inseguro, por consiguiente entra un tema comportamental. Por eso sigue siendo el 90% la responsabilidad de esos conductores, ya que a veces el irrespeto por límites de velocidad no es responsabilidad ni de la vía, ni de pronto las condiciones del vehículo, es de esos usuarios de ese vehículo que a veces toman la decisión de utilizar límites no apropiados. Entonces aquí entran en este tema los mantenimientos de esos espacios, la señalización y demarcación que tenemos, y nosotros al tomar la decisión de utilizar esa vía, que puede ser que se encuentren en unas condiciones inapropiadas para una segura circulación. Otro factor que tenemos con un 4% de responsabilidad de que ocurra el evento es el factor vehículo, en donde entra qué clasificación tiene ese vehículo, si es una moto, si es un carro, la carrocería que tenga ese vehículo, que a veces se ve alterada por temas de cambios o personalizaciones que se les hacen a los vehículos, y el mantenimiento que le realizamos a ese vehículo, en donde a lo mejor no intervenimos como debería ser esa seguridad activa, por ejemplo, el sistema de frenos, de tracción, de suspensión de su vehículo, ¿ya? Y también
en cuanto a seguridad pasiva, no invertir en los mecanismos de seguridad pasiva para nosotros, como por ejemplo en un carro el sistema airbag, en caso de que de pronto haya un impacto para que pueda proteger a los usuarios de ese vehículo. Y en el caso de las motos, pues comprar trajes antifricción, invertir en un casco que sea certificado, que cumpla con las características y también que sea cómodo para mí como usuario de ese vehículo. Los factores humanos y la accidentalidad, entonces en este caso son las causas más comunes que encontramos con responsabilidad en accidentes de tránsito, entonces casi siempre predomina el factor velocidad y respeto por los límites de velocidad establecidos, la imprudencia de sus conductores a realizar, ejemplo, maniobras inseguras, las imprudencias del peatón, ejemplo, desplazarse por zonas no habilitadas o no definidas para ellos, situaciones de alcohol, tabaco y drogas, un tema que se viene controlando mucho en nuestro país, pero aún así ocurren muchos eventos a consecuencia de ello. Otro es el tema de la fatiga, sociedades que no descansan el tiempo que debe ser, entonces duermen muy poco tiempo, por consiguiente están bajo un estado de fatiga, lo cual puede ser que nos lleve a una situación de un microsueño y nos veamos inmersos en una situación de riesgo a consecuencia de ello. Desconocimiento general en referencia a las normas, manuales de conducta que están establecidos para esos diferentes actores. Importante, el Código Nacional de Tránsito del país, de Colombia en este caso, la Ley 769 del año 2002, nos determina cuáles van a ser esos comportamientos que deben de seguir todos esos actores viales. En este Código Nacional de Tránsito vamos a encontrar en ese artículo 106 los límites de velocidad establecidos para las zonas urbanas y carreteras municipales, o sea, para ciudades, corregimientos, pueblos, ¿ya? En este caso nos dice que en ningún caso vamos a sobrepasar los 60 kilómetros por hora. Esos 60 kilómetros, importante, vamos a hacer uso de ellos siempre y cuando estemos en zonas con espacios permitidos para ello, como por ejemplo las autopistas, o que esté demarcado, señalizado para que se pueda hacer ese tipo de circulación a ese límite de velocidad. En zonas escolares, zonas residenciales, zonas de pronto de alto fluido de personas, zonas hospitalarias, en ningún momento vamos a sobrepasar los 30 kilómetros por hora. Si de pronto encontramos señalización inferior, ejemplo 15, 20, nos vamos a regular a la señalización o demarcación que encontremos determinado en este espacio. En el artículo 107 de ese mismo Código Nacional de Tránsito nos indica acerca de los límites de velocidad en carreteras nacionales y departamentales, en donde nos dice que en ningún momento se podrán sobrepasar los 100 kilómetros. Esos 100 kilómetros importantes son para vehículos particulares, motos y carros que realicen actividades particulares, ¿ya? Y estos 100 kilómetros solo se podrá acceder en espacios permitidos para ello, ya sea que estén demarcados, señalizados, que podremos subir a los 100 kilómetros por hora, ¿ya? En espacios que no esté definido, que se puede ir a 100 kilómetros, vamos a circular máximo a 80 kilómetros. Y vehículos de transporte a pasajeros, de carga, de transporte escolares, siempre su límite máximo van a ser 80 kilómetros por hora. Tanto para vehículos de carga, transporte a pasajeros, particulares, escolares, tener en cuenta que si no hay señalización alguna, el máximo va a ser 80 kilómetros y que si encontramos espacios donde de pronto hay zonas escolares en esas vías intermunicipales, vamos a tener en cuenta que nos regulamos nuevamente a los 30 kilómetros que se indican en el artículo 106. Algunas imprudencias de esos conductores que aportan para que ocurran los accidentes de tránsito. Realizar adelantamiento en espacios no permitidos o de pronto por el costado que no es. El costado en este caso, siempre que adelantamos va a ser por el lado izquierdo, ¿ya? Avisando que vamos a hacer esa acción de adelantar. El irrespeto a las señales que encontramos, como por ejemplo los pares, los semáforos. El cruce semaforizado, cuando un semáforo está en rojo y aún así hacemos el cruce, entonces es importante la precaución en esas situaciones. Los giros prohibidos, a veces por no hacer recorridos más largos, se realizan giros prohibidos en espacios no permitidos. Estacionar en zonas prohibidas como por ejemplo curvas en la vía férrea. Manipular el móvil, que es un distractor en este caso mientras se hace actividades de conducción. Los excesos de velocidad en zonas no permitidas para realizar estos excesos como tal. Conducir en estado de embriaguez o bajo el influjo de sustancias psicoactivas o drogas no medicadas,
La impericia del conductor, que va a ser esa falta de práctica y de experiencia como conductores, que podemos observarlo mucho en nuestras vías. Entonces los que de pronto circulan por los espacios no permitidos para ellos, o que de pronto no conocen en qué momento no es permitido realizar un cruce debido, todo, y eso hace parte de esa práctica o esa experiencia que tenemos en la vía, ¿ya? El no utilizar las luces que tienen esos vehículos, avanzar entre vehículos, que es una acción que hacen mucho los motociclistas y los colocan en una situación de riesgo. No mantener la distancia de seguridad. Esa distancia de seguridad es algo que genera comúnmente muchos accidentes de tránsito, y es que a veces andamos a límites excesivos de velocidad y aún así andamos muy cerca de otros vehículos. No sabemos algo sorpresivo que pueda ocurrir con el vehículo que va adelante, él se detenga momentáneamente y no nos va a dar la distancia para poder prevenir de que de pronto se colisionen ahí los vehículos. No acatar las diferentes señales que podemos encontrar o demarcaciones a nivel de las vías, y realizar cambios de carriles, como les decía inicialmente, adelantar por espacios no permitidos como tal para ello. Algunas imprudencias por parte de los peatones. Entre las que siempre priman está no usar la infraestructura diseñada para ellos, como los puentes, los senderos peatonales, los andenes, realizar el uso de distractores tecnológicos como por lo menos los celulares, y no tener en cuenta de pronto el cambio del semáforo o si el vehículo se detuvo en ese cambio del semáforo. Transitar entre vehículos, algo muy similar a lo que realizan los motociclistas, y algún desconocimiento en referencia a normatividad, creer que no hay normas ni manuales de conducta para estos peatones. Entonces es importante, otra vez, ese Código Nacional de Tránsito nos recuerda cuáles deben ser las responsabilidades que debemos de seguir como actores viales. Factor alcohol. El alcohol, vamos a tener en cuenta que este va a ser algo que nos altera seriamente la posibilidad de tomar decisiones correctas en el momento preciso, ya que nos afecta lo que es la concentración en la conducción, el buen juicio para tomar decisiones apropiadas y seguras, la comprensión de nuestro entorno. Perdemos esa comprensión real de ese entorno. La visión se puede ver afectada, ya que nuestro cuerpo se demora un poco más en recuperarse. Ejemplo, de pronto un deslumbramiento, el ojo se va a demorar mucho más tiempo en recuperarse de ese deslumbramiento. La audición se ve disminuida cuando la persona está bajo el estado de embriaguez, y la coordinación, que es un comportamiento principal en donde identificamos que esa persona ya está en estado de embriaguez, pues se ve afectada seriamente. Esto debido a unos efectos dramáticos que se están dando sobre el sistema nervioso, especialmente a nivel del cerebro. Ante la normatividad colombiana, en esa ley 769 del año 2002, que la conocemos como el Código Nacional de Tránsito, nos indica que esta va a ser una alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales de nuestro cuerpo causadas por una intoxicación aguda, o sea, algo transitorio, que no permite que realicemos actividades de riesgo alto, de alto riesgo, que entre ellas está la conducción, ya que en Colombia la conducción es una actividad de clasificación alto riesgo, ¿ya? Por consiguiente va a ser sancionado en caso de que una persona esté bajo el estado de embriaguez. Y eso lo conocemos a través de esa ley 1696 del año 2003, que es la que me determina los 4 grados de alcoholemia que tiene Colombia establecido y las diferentes sanciones que vamos a encontrar. Recordemos que las sanciones a nivel de tránsito en Colombia se pagan por días hábiles como tal que tiene ese salario. Entonces, días vigentes de salario. Entonces, por ejemplo, en el año 2020 tenemos un salario mínimo de 877,803 pesos, ¿ya? En donde nos dice que en caso de que una primera vez, si estemos bajo un grado cero, ejemplo, que hayamos consumido una cerveza, ya nos hace acreedores de un grado cero. Entonces, nos dice que en esa primera vez, en caso de que me hagan una prueba de alcoholemia, estoy expuesta a que me coloquen una suspensión de mi licencia por un año, una inmovilización del vehículo por un día, voy a tener 20 horas de trabajo comunitario y adicionalmente me van a colocar una sanción o una multa de 90 salarios mínimos diarios vigentes, ¿ya? Lo cual equivaldría, de acuerdo a este salario mínimo del vigente año, que sería 2020, a 2.633.409 pesos, ¿ya? A eso súmele lo que cuesta la grúa, lo que cuesta el día de inmovilización del vehículo, el trámite de retirar ese vehículo de los patios. Ya, vámonos a un grado 3. La persona que de pronto se fue de fiesta
y tomó licor, guaro, ron, bueno, diferentes líquidos de consumo en las fiestas. Entonces, supongamos que esa persona también le hacen su prueba de alcoholemia. En este caso es una sanción por primera vez de 720 salarios mínimos diarios vigentes, lo cual va a equivaler a un monto de 21.067.272 pesos, con una suspensión de la licencia de 10 años para hacer conducción en Colombia, la inmovilización del vehículo de 10 días más 80 horas de trabajo comunitario, adicional lo que cuestan los días de patio, lo que cuesta el trámite para retirar el vehículo, o sea, realizar todo el debido documentación que nos pide la ley para poder sacar ese vehículo. Entonces, ese monto de los 21 millones va a aumentar para que tengamos claridad de ello. ¿Ya? Entonces, esta es una norma que nos especifica cuáles van a ser las sanciones, está determinado, se cambia cada año, pero de acuerdo al monto que cambie o varíe en nuestro salario mínimo legal vigente. Las drogas. Las drogas vamos a tener en cuenta que va a ser cualquier sustancia de origen natural o sintético que a la hora que se introduce en nuestro organismo va a alterar nuestra actividad psíquica o física, ya que va a causar efectos como estar excitados, o sea, muy alegres, muy acelerados, relajación en el cuerpo o situaciones como distorsión de la realidad y comprensión de ese entorno. Situación del tabaco, se dice que mientras hacemos actividades como conducir, pues no deberíamos hacer uso de fumar, hacer acciones de este tipo, ya que reduce significativamente el rendimiento en la conducción, ya que dos actividades no es sano realizarlas al mismo tiempo, no tenemos la posibilidad fácil de hacerlo, por consiguiente se incrementa la posibilidad de que esto sea un distractor y nos pueda generar un accidente de tránsito. Se relaciona mucho con lo que sería manipular un celular, ir conversando con alguien más, manipular ordenadores o navegadores, y ante el marco normativo es sancionado tanto para el conductor como para el pasajero que lo realice. Situaciones de fatiga. La fatiga vamos a tener en cuenta de que se presenta cuando somos conductores que pasamos más de la intensidad horaria de hacer actividad de conducción, ¿ya? No descansamos el tiempo apropiado, lo cual hace que nos colocamos en esta situación y se presentan algunos síntomas como incomodidad, de pronto cambios continuos de postura en nuestro puesto, sea en la moto, sea en el carro. La vista cansada, entonces los párpados empiezan a cerrar, ¿ya? Hasta ese momento la persona o el conductor considera que tiene manejo, tiene control de la situación, pero es un error, ya que el cuerpo en cualquier momento se te puede desconectar y te puedes ver inmerso en una situación de un microsueño. Esto los vamos a denominar como periodos muy cortos de sueño a causa de un extremo cansancio que se está generando en nuestro cuerpo. En estos momentos pues podemos generar una distorsión o una relajación a decir de nuestra actividad, entonces empezamos a generar que estamos muy relajados en nuestros vehículos y todo, y de un momento a otro se desconecta el cuerpo, ¿ya? Ese microsueño puede durar en promedio 2, 3, 5 segundos, ¿ya? Y es algo que no sabemos ni cuánto recorrimos o de pronto si de pronto ocurrió un accidente, pues a veces hay personas que no han despertado de ese microsueño, o sea, fallecen en el evento. ¿Ya? Entonces es importante descansar para que no estemos en tiempos de fatiga de pronto y nos podamos ver inmersos en un accidente de tránsito. Para que vayamos cerrando nuestro tema, tengamos en cuenta la práctica del manejo defensivo. Este manejo defensivo, compañeros, va a ser todos en términos generales, todas las acciones que vamos a hacer o estrategias de conducción que como objetivo final van a tener el hecho de reducir los accidentes de tránsito y el impacto que se pueden generar por esto. Estos básicamente consisten en conducir estando atentos a los errores de los otros conductores y de nosotros mismos y así poder anticiparnos y tomar las decisiones que podrían evitar que ocurra un incidente o un accidente de tránsito, ¿ya? Entonces es importante, primero, vamos a tener el conocimiento de hacer actividad de conducción. Si usted considera que no está preparado para ello, pues capacítese, ya conozca más la normatividad, los manuales de conducta que están definidos en nuestro país. Vamos a ser precavidos cuando hacemos esa actividad de conducción. Es importante que aparte de ser precavidos, vamos a ser predecibles, o sea que vamos a
vamos a hacerle pensar a los otros actores que posiblemente cualquier movimiento que vamos a hacer es porque en realidad sí lo vamos a hacer, ¿ya? O sea, tenemos que ser predecibles en la vía para que así mismo podamos el otro conductor puede identificar que yo en cualquier momento voy a hacer un cruce. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo ser predecible? Colocando mi direccional en el momento que debe ser. Tomar decisiones correctas en la vía, importante. Acuérdense que esto es un espacio compartido, por consiguiente debemos de hacer un buen manejo y buen uso como tal de ello, y para ello es importante tomar decisiones apropiadas en la vía. Cuidado con el punto ciego de nuestros vehículos. Todos los vehículos tienen un punto ciego, entonces es importante ser precavidos, que no esté pasando alguien por ese espacio, o por lo menos nosotros no nos coloquemos en puntos ciegos de otros vehículos, por ejemplo, vehículos de carga y nos escondamos por un lado, pues la realidad es que un vehículo de ese tipo tiene muchos puntos ciegos, ¿ya? Entonces no nos coloquemos en situación de riesgo. Checar nuestros vehículos, o sea, realizar una apropiada inspección vehicular. Básicamente se trata el manejo defensivo de esperar todo, anticiparnos a todo y suponer que cualquier cosa puede suceder, porque a veces podemos ser muy precavidos, muy buenos conductores, pero puede venir una persona que está indisciplinada en la vía y genere el accidente y nosotros nos veamos inmersos de pronto en esa situación. Otro control en referencia al manejo defensivo, que ya va siendo un poco más de tema de decisiones apropiadas que vamos a tomar en la vía, es andar con un correcto kit de carretera. En el caso de las motos es complejo que estemos con un extintor, que estemos de pronto con todas las herramientas que se mencionan en este caso para los vehículos, pero sí podemos hacer controles como por ejemplo tener la herramienta mínima de nuestro vehículo, ya entonces el destornillador que le sirve a mi vehículo, las llaves que le sirven a mi vehículo, por si en algún momento tenemos que hacer un control inicial. Recordemos que no somos mecánicos, pero sí debemos de conocer ciertas cosas básicas de nuestro vehículo, ¿ya? En el caso de los carros, pues sí, debemos de tener un kit de carretera que se revisa casi que con lista de chequeo, que en ese caso sería contar con un extintor, unos conos y un chaleco reflectivo, unas herramientas básicas como el gato hidráulico del vehículo, la cruceta, alicates, destornilladores, llaves de expansión, llaves fijas, una llanta de repuesto para el tema de los carros. Importante, esa llanta de repuesto es exenta en la norma siempre y cuando el vehículo cuente con los mecanismos para poder organizarse y llegar hasta un punto donde se pueda atender y poder cambiar la llanta, ¿ya? Importante. Entonces hay vehículos inteligentes que las llantas se inflan solas, a decir. Entonces en esos casos está exento de portar la llanta de repuesto, ¿ya? Pero no significa que no va a cambiar esa llanta, es simplemente que la norma da el espacio para que pueda hacer ese control. Si no cuenta con mecanismos de ese tipo, sí se debe de portar la llanta de repuesto del vehículo. Un botiquín, no medicamentos en ese botiquín, muy importante. Tacos de seguridad por si de pronto el vehículo se vara en alguna pendiente. Una linterna con las debidas pilas, que funcione como tal esa linterna, muy importante eso. Documentos al día. La documentación mínima que vamos a tener, el SOAT del vehículo, seguro obligatorio automovilístico, la licencia de conducción vigente y bajo la categoría requerida, el certificado técnico mecánico como tal de ese vehículo, también la licencia de tránsito de ese vehículo, por favor, que sea la propia de ese vehículo. A nivel del conductor vamos a tener situaciones como una actitud segura y dispuesta para realizar esa conducción. Manejo del estrés para evitar situaciones de ira en la conducción, suponer, colocar de pronto o discordia como tal en la vía con otros conductores. Un compromiso de una buena conducta buena y segura, importante. Despierto los 5 sentidos, que todos son muy necesarios. Entonces, por ejemplo, el oído, no obstruirlo escuchando música. Ejemplo que puede ser un distractor, ¿ya? El gusto, a veces cuando comemos mucho y quedamos somnolientos, eso puede afectarnos en la conducción. El olfato, podemos identificar situaciones de riesgo en nuestro vehículo a través del olfato, de pronto una fuga de algún gas, una fuga de pronto de gasolina, eso lo podemos identificar a través de ello. El tacto, para poder hacer una apropiada conducción, para ese tacto necesitamos nuestras manos. La vista, no obstruir el ejemplo con gafas muy oscuras, ya que porque me veo muy bien con las gafas, entonces utilizo gafas a las 7 de la noche, ejemplo. ¿Ya? Entonces es importante, esos 5 sentidos tienen que estar muy dispuestos para realizar la actividad de conducción.
En caso de que ocurra un accidente de tránsito y conocemos hacer primeros auxilios, vamos a hacer la práctica de ello. Si no, pues vamos a llamar a comunicar el suceso, indicando lo real de lo que está pasando, describiendo cuántos heridos o fallecidos pueden haber en el evento, ya para que asimismo lleguen los mecanismos de control y de apoyo para ello. Vamos a informar a ese SOA todo lo que está ocurriendo y si tenemos un seguro obligatorio adicional, todo riesgo adicional, vamos a tener en cuenta que también le vamos a informar a esa entidad para que realice el debido reconocimiento de lo que le corresponda. A nivel de las vías, vamos a clasificar esas vías que usamos comúnmente, cuáles son las más seguras, cuáles no, y asimismo vamos a empezar a hacer un mejor, de pronto, recorrido y más seguro, ¿ya? Entonces, programar cuáles son las vías que yo voy a usar comúnmente para prevenir verme en una situación de riesgo. La señalización y demarcación vial, si no conozco, busquemos en la ley, empecemos a identificar de qué se trata, si veo una señal de pronto de una línea blanca continua, si la veo amarilla continua, si la veo punteada o discontinua, si de pronto veo un triángulo en la vía, ¿qué significa eso? Eso debemos de conocerlo, ya que eso en realidad, como algunos dicen, no, la vía está muy bonita, está decorada, pero todo eso tiene un significado a nivel de nuestras vías. Entonces es importante conocer de qué se trata para que así prevengamos situaciones de riesgo. Los principios en la conducción. La visión siempre tiene que estar dispuesta para ello. La anticipación también, por consiguiente, el hecho, ejemplo, de estar bajo el estado de embriaguez o bajo el influjo de sustancias psicoactivas o medicamentos no recetados que pueden producirnos somnolencia, como por ejemplo el metacarbamol, que es un relajante muscular y nos puede dar sueño, puede afectar esa anticipación, ya que no estamos con los 5 sentidos, a decir, despiertos para poder responder en caso de una emergencia y tomar una decisión apropiada en el momento que debería ser. El espacio, debemos de tener claridad cuál es mi espacio y cuál va a ser mi dominio en esa vía. Entonces, si yo voy hacia adelante, pues no puedo estar invadiéndole el carril al otro usuario que se encuentra en ese espacio porque de pronto necesito hacer el cruce, pero yo no coloqué con tiempo mi direccional. No, eso tengo que respetar, ¿ya? Porque si no, voy a generar que ocurran accidentes y estaría quitándole el dominio de esa vía al otro usuario que en su momento la lleva. Recomendaciones generales, entonces, para hacer esa conducción, siempre vamos a cumplir con las normas de circulación establecidas, vamos a utilizar siempre nuestro casco en el caso de los motociclistas, vamos a cumplir con los límites de velocidad establecidos en la normatividad, ya que estos nos aportan para que no ocurran accidentes de tránsito, vamos a hacer una segura planificación de los trayectos que vamos a realizar, llevar el equipamiento necesario, nuestros elementos de protección, las herramientas que de pronto necesite nuestro vehículo para poder auxiliarnos. Llevar siempre tu moto o ciclomotor en el punto que debe ser, o sea, realizar un mantenimiento apropiado y seguro para ese vehículo. Ahora, a la hora de hacer los reparos, dejar la moto o el ciclomotor en un lugar que sea seguro, entonces atender que el vehículo lo atienda como tal, un mecánico apropiado, y también cuando hagamos esa actividad de estacionarnos y todo, sea en un punto seguro. Durante la circulación, todo aquello que pueda suponer un riesgo, vamos a evitar hacer ese tipo de comportamientos, como por ejemplo hacer zigzag, o sea, adelantar entre vehículos, adelantamientos incorrectos, circular demasiado pegado a otros vehículos, o sea, no respetar la distancia de seguridad. Hasta hacernos ver, llevar siempre encendido el alumbrado de nuestros vehículos es muy importante porque hace parte de esa seguridad que tiene ese vehículo y que ayuda a que nos podamos ver reflejados en la vía para los otros usuarios, como por ejemplo para los carros. Respetar el resto de los usuarios que nos encontramos en la vía. Entonces, si encuentra el peatón, pues permitirle que realice su actividad de cruce en la vía en el espacio permitido. No solo que si hay un semáforo es que yo me detengo, no, porque si hay un sendero peatonal, eso también prima. Entonces, debemos de respetar esos espacios. Muchos de los accidentes de moto se producen al final de la jornada laboral o en el regreso a casa. Nunca bajen la guardia en la carretera. Entonces es importante, podemos estar cansados de nuestra jornada laboral, entonces estar muy concentrados, compañeros, en esa actividad, ya muy dispuestos para hacer esa conducción de manera segura. El descanso es vital, por consiguiente hay que descansar el tiempo apropiado. No consumir temas de drogas o alcohol cuando estoy haciendo actividad de conducción. Con eso hemos terminado el día de hoy. Muchísimas gracias por la asistencia. Espero tengan una excelente jornada y un maravilloso día. Hasta luego.